La desobediencia civil es el grado máximo y más fuerte de la lucha social. Desobedecer es una de las cosas más difíciles para la especie humana. Implica romper con todo un ordenamiento y una normalización social que nos rodea. Gandhi decía bien que la desobediencia civil sin un programa constructivo al lado es una bravuconada. Yo sí propongo y defiendo mucho que cuando se hable de desobediencia civil se tenga bien claro el contexto, no se banalice el término, no se asocie mecánicamente como la no violencia y la desobediencia civil. Yo creo que el tema mexicano tiene que ver con que el nivel de la espiral de violencia, el nivel de la guerra en que estamos, es de una intensidad tan grande, con casi 100.000 muertos según cifras oficiales y 25.000 desaparecidos, cifras que Amnistía Internacional compara a las dictaduras del Cono Sur en los años 70 en el número de desaparecidos. La lucha no violenta tiene en la no cooperación, que es una etapa anterior a la resistencia civil porque no implica violar una ley, pero sí implica decir no voy a cooperar con determinadas situaciones inhumanas, y luego la desobediencia civil. Es evidente que son respuestas que deberían ser masivas ante tal nivel de masacre, de impunidad, de desaparición y de asesinatos. Pero evidentemente yo creo que en la sociedad mexicana actual y todo, no es fácil transitar en estas etapas y menos en forma masivas, amplias. Hoy en día, a partir de la cultura que nos domina, de los medios, y muchas veces nosotros mismos o sectores más jóvenes reproducimos esa siembra de la ignorancia o la banalización. Todos los tipos de pensamientos políticos han ejercido la acción armada y han ejercido formas de atentados violentos contra los opositores, no solo los anarquistas. Sin embargo, hay una construcción de la ignorancia amplia, social e histórica, donde se ha asociado la violencia con el anarquismo, y es algo completamente falso. Y un ejemplo reciente mexicano estereotipado y que duele por ignorancia es lo que pasó el 1 de diciembre, donde a una situación de provocación por parte del gobierno, de la autoridad, se hizo ver a sectores, sobre todo de gente joven, muy mal asociados al 132, completamente falso, pero además asociados a la cultura anarquista, radical, que eso tiene que ver mucho más con formas de provocación desde el poder, que de gente que sepa y adhiera con toma de conciencia a lo que es el anarquismo. De la propia raíz del propio Gandhi y de las mejores experiencias no violentas y cristianas, una piedra angular es la capacidad de construir autonomía. De hecho, no se puede construir desobediencia civil con gente que no tenga un pensamiento autónomo. O sea, las comunidades que enfrentan una lucha por el despojo ambiental, por el despojo de sus recursos naturales, bosques, minas, agua y cuanta riqueza natural hay, o cultura y territorio, sí tienen acciones de desobediencia civil para enfrentar al poder del gobierno, a las transnacionales, hablar como movimientos nacionales, como debería ser frente a la guerra que hay, que nos atraviesa a todos, aunque siempre la autoridad, por el tema de la sacralización de la ley y de la autoridad, inmediatamente acusa de revoltosos, de desestabilizadores del orden. Pero es gracias a esas acciones que la especie humana ha avanzado y puede de algún modo decir que estamos en un proyecto de humanización. Un camino importante en el tema de la no violencia es, por ejemplo, la acción del 21 de diciembre de los zapatistas, donde nos dijeron a todos, nadie nos veía y aquí estamos, trabajando las 24 horas desde hace 19 años o 25. El poder real está en la gente, no en los representantes. Claro, es completamente diferente al cuento de los partidos políticos y la clase política, que en nombre de la representatividad se legitiman y hacen cualquier ilegalidad. Que en México es un caso transparente, nadie conoce a su representante, su diputado local, nada. Hay cero contacto entre la base y el representante. Está en crisis a nivel mundial como modelo político. Sobre todo, bueno, aquí las experiencias indígenas y de autonomía, formas reales de justicia a partir de asambleas, de decisiones,
de grupos honorarios de la comunidad, de ancianos, de representatividades reales con fuerza moral para ejercer justicia, porque los instrumentos del Estado y del poder público están totalmente cooptados por la impunidad y el delito. Entonces, en ese sentido, cada vez más, si no hay una conciencia de la sociedad civil, de la ciudadanía, de que tiene que presionar y ejercer también formas de condena, de boicot, de no cooperación, de no normalización de la injusticia y de control social y ciudadano, no podemos avanzar. Y la especie humana hasta ahora no conoce muchas sanciones más allá por lo menos de la cárcel, del encierro. No es lo ideal. La Policía Comunitaria Guerrero tiene ejemplos muy interesantes en el área de la reeducación y también el zapatismo, donde la persona que ha cometido un delito realiza trabajos comunitarios, tiene supervisión comunitaria, está asignado a familia, tiene un proceso de reeducación que no pasa por el encierro y el castigo. Tenemos que explorar mucho más y nuevamente los pueblos indios nos están mostrando ejemplos, pero no en la línea de la venganza, porque la venganza solo reproduce la espiral de violencia. Aquí es interesante, me voy a rehacer un gran maestro de la no violencia activa que ha habido en México, el padre Donald Hessler, que él hablaba que la no violencia activa es la más violenta de las violencias, pero usa armas que no buscan destruir al otro, sino que buscan que tome conciencia de la verdad y que la verdad nos conviene a todos y el cambio en la sociedad es necesario para todos, también para su familia y para él, tiene otra lógica, pero es una acción tremendamente violenta, decir ya basta la impunidad, colocar el cuerpo frente a fuerzas con armas y decirles de aquí no vas a pasar, es reprimir y destruir, tiene un alto costo. Claro, los medios de comunicación, el encubrimiento de la clase política, del sector empresarial, la siembra de la ignorancia pública, logra a veces esconder el costo de la represión o de lo inhumano. Hay que construir estrategias y tácticas eficientes que reduzcan todo tipo de costos humanos, materiales, y además que permitan lograr una ruptura en el adversario y un cambio y un avance en la lucha. Parte del adversario en sembrar la ignorancia es mostrar como revoltosos, caóticos, a quien bloquea una calle, un camino, quien toma una alcaldía, una oficina pública. Pero yo digo, si esa oficina está cobrando impuestos o robando el dinero, ¿qué no hay que tomarla para que no pare eso? Es totalmente legítimo. Esto que parece una tontería, la inmensa mayoría de la gente no llega a planteárselo, porque no pasa del nivel del infantilismo en el nivel de qué es la ley y la autoridad. Pero si la autoridad roba, no hay que detener que robe. El orden social está basado en la construcción de la obediencia ciega a la autoridad y a su orden de castigo. El gandhismo yo creo que es más actual hoy que en su época. La lucha gandiana y él y su gente, porque no es él como alguien mesiánico solo, sino un enorme aparato de gente y de masas movilizadas desde una cultura y una radicalidad. Él siempre vivió en ashram con muchísima gente y trabajó con muchísima gente. Completamente falsa la imagen de él solo, actuando y pensando, aunque tiene una gran concentración moral él, su cuerpo, pero es más actual hoy porque él impugnó al capitalismo en una época en que el capitalismo era la gran esperanza de la humanidad, con el desarrollo industrial, el desarrollo liberal. Entonces, en ese sentido, Gandhi, que busca formas de autonomía individual, colectiva, que busca formas de autogobierno, que busca formas en que el poder esté en la gente y no en la clase política, que no representa a la gente, que busca formas que la gente controle el poder de la clase política, incluso desde la desobediencia civil, que busca formas de no cooperar cuando la autoridad viola la dignidad o el ordenamiento. Porque yo hasta el día que me muera no voy a dar un centavo a Costco Comercial Mexicana por el desastre del casino. Y cualquier gente con claridad debería no dar un centavo a Walmart por lo que ha hecho y todo, hasta que cambie la política. Entonces eso es muy de Gandhi, la toma de conciencia del poder ciudadano en el dinero, en la obediencia. Yo digo, por ejemplo, cómo las iglesias, las universidades no tienen un papel
más radical en el no a la guerra y todo el mundo sigue dando clases y haciendo homilías los domingos como si no pasara nada. Los curas, los obispos son cómplices de la guerra, igual que los rectores de las universidades. Y esto se los he dicho en la cara a muchísimos y con todo amor, porque yo estoy dentro de la iglesia también. Pero es una vergüenza. ¿Qué ha dicho el obispo de Cuernavaca sobre todos los muertos y desaparecidos en Cuernavaca? Jamás ha dicho nada ni ha metido su cuerpo con nadie. Y soy testigo de gente que ha querido verlo y que ni lo recibe. Pero no solo el de Cuernavaca, peor el de Ciudad Juárez. Es el obispo de la ciudad más violenta del mundo. ¿Y dónde está su cuerpo? Y no me digan que ante tal nivel de violencia, con hacer una declaración en la prensa de que, uy, me horroriza la violencia, es suficiente. Eso no es evangélico ni cristiano, que no nos hagamos los distraídos. Y bueno, eso es muy de Gandhi. Muy bien. Pietro, te agradecemos enormemente